¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Repodcast, el lugar donde lo bueno se replica. Una iniciativa de Discapacidad Cero en alianza con Ana Cecilia Flores, Idea Creativa, Rosalinda Reyes Fotos y Terna Virtus Consulting. Para los que no me conocen, mi nombre es Mercedes Gómez, directora de Discapacidad Cero. Hoy vamos a disfrutar de una conversación ordinaria que genera cambios extraordinarios. Pero antes, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube, a compartir, a comentar y a activar la campanita de notificaciones para que estén atentos de todo el contenido que estaremos subiendo. Me siento muy feliz por el invitado de lujo que nos acompaña. Es un emprendedor con mentalidad de alta competencia, un apasionado comunicador social dispuesto a darlo todo por el movimiento paralímpico. Su gran inspiración, nuestra querida y por siempre recordada Suray Marcano, mejor conocida como la mamá de las pesas. Nos acompaña Carlos Risky, fundador y CEO de Adaptado Sport, un medio comunicacional educativo sobre el movimiento paralímpico y autor del libro El Poder de la Discapacidad. Carlos, mi estimado y apreciado amigo Carlos Risky, bienvenidos a Repodcast. ¿Cómo estás, mi corazón? Gracias, Mercedes. Emocionadísimo de verte nuevamente. Tiempo de verdad que no tenía contacto contigo, solamente telefónico, pero verte. Sé que, que estás en España y, verte nuevamente me llena mucha emoción y, compartir con toda tu audiencia de Discapacidad Cero. Para mí es un placer estar aquí contigo. Me siento muy honrado. No, el honor es mío. Además, estoy muy emocionada y muy agradecida, la verdad, Carlos, de que te hayas sumado a nuestro espacio para aportarle muchísimo valor a la comunidad de personas con discapacidad y de todas esas cosas interesantes que estás haciendo actualmente vamos a conversar. Estoy muy feliz, de verdad, que estemos aquí nuevamente retomando el contacto y que estemos conectados a través de las nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología para estar cerca, porque siempre que nos mantenemos en contacto, pero sí que hace falta vernos. Carlos, ¿qué te inspiró a ti el movimiento paralímpico? ¿Cómo nace toda esta idea de la documentación paralímpica? Ser parte o ser vocero del movimiento paralímpico tiene sus inicios en mi niñez. A los 4 años yo acompañaba a mi madre sin saber de estos temas, ¿no? Crecí en los gimnasios porque mi madre a la edad de 35 años y yo cuando tenía 4 años fue que ella conoció el paradeporte. Ella jamás se imaginó que las personas con discapacidad podían hacer deporte. Eso era algo que ella nunca sostuvo porque en su niñez ella a los 6 meses de nacida le dio poliomielitis y tú sabes que la tecnología y la educación y los conocimientos acerca de esto, de la discapacidad, en aquellos momentos, no era tan, ¿me entiendes?, tan palpable, tan visible. Entonces, cuando mi mamá conoce el paradeporte, sus primeros contactos fue en el año 96 y a raíz de eso, yo siempre acompañando a mi madre, crecí en esos gimnasios, me codié con distintas personas, distintas historias de vida, diferentes discapacidades adquiridas y otras también de nacimiento. Entonces eso me brindó como una óptica diferente al del resto de mis compañeros o de mis amigos del colegio, porque yo recuerdo una anécdota muy breve que te voy a dar, es que cuando yo estaba en el colegio, a mí me preguntaban que mi mamá caminaba con un balanceo, ¿no? Debido a las secuelas de la polio. Y a mí me preguntaban, ¿qué tiene tu mamá? Y realmente mi mamá siempre me dio esa óptica, ¿me entiendes? Fue muy normal, pues, estos temas, ¿no? Entonces yo no sabía a qué se referían ellos. O sea, ya normalizó la discapacidad en mi casa. Y lo mismo en los gimnasios, en los escenarios donde conocí a las demás personas, no había como que algo que yo notara diferente o que no. No. Era un ambiente muy igualitario. En ese sentido, entonces mis compañeros de clase me preguntaban, mira, ¿qué tiene tu mamá? Y yo no sabía qué responder. O sea, yo le decía, no sé, ¿por qué me preguntas? No sabía, ¿no? Hasta que, a medida que pasó el tiempo y, fui conversando con mi madre, conociendo más sobre los deportes, porque ella se inició antes los atletas eran polideportivos, hasta que en el caso de ella, las pesas fueron los que dio más resultados, pero yo pasé por todo ese trance de mi mamá y así fue que
que esos fueron los antecedentes o los inicios de esta pasión que siento por el deporte paralímpico, que bueno, que ya cuando me graduó de comunicador social, en el año 2014 fue que dije, no, tengo que hacer algo por el movimiento. Me di cuenta que los medios de comunicación no reseñaban cosas sobre las noticias, sobre los atletas paralímpicos, sobre el paradeporte. Muchas de las noticias o las participaciones que hubo antes del año 2008, el año 2008 fue un año clave para Venezuela porque fue el boom de la medalla de oro de Naomi Soazzo. Entonces ahí sí los medios se encargaron de visibilizar y todo eso, pero antes de eso también teníamos medallas y eso quedó perdido, entonces no había como una fuente para uno, y yo dije, no, tengo que hacer algo yo, y yo jamás me vi como que trabajando para un medio, sino que yo quise ser el medio, y así fue que nació Adaptado Sport, y bueno, ahí todo lo que vino después. Súper interesante, Carlos. Además, Suray, nuestra querida Suray, una de las mejores atletas que parió Venezuela. La verdad es que sí, me siento orgullosa de haber tenido la oportunidad y la dicha de haber topado y haber compartido momentos especiales de Suray, la mamá de las pesas. Sí, la mamá de las pesas, sí la conocían ella, sí. Una maravillosa persona, una de las pioneras del deporte en Venezuela. Sí, fue la pionera en el para powerlifting específicamente. De hecho, cuando ella clasifica sus primeros Juegos Paralímpicos en Sydney 2000, en ese año se debutaron las mujeres en esta disciplina, que antes era practicada por hombres. Entonces, bueno, ella junto a Tibisay Heredia fueron las primeras pues, que abrieron esa brecha en la historia del para powerlifting de Venezuela. Suray también tuvo la oportunidad de estar en otras disciplinas, ¿no? Ella tuvo una oportunidad de estar ella se inició en la natación, en el atletismo, en el lanzamiento de jabalina, pero los mejores resultados los obtuvo en las pesas. Ella sí estuvo, bueno, antes de pertenecer a la selección nacional, ella pasó por todo ese proceso de clasificación funcional y sí, dio muy buenos resultados en la natación, pero ella se enamoró de las pesas. Esa fue una de sus más grandes pasiones. Ella no le importó transformar su musculatura, ¿no? Porque entendemos que las pesas te cambian tu fisionomía, ¿no? Ella no le importó dejar de ser una mujer delicada y, bueno, sacar músculos y, bueno, pero nunca perdió esa coquetería que le caracterizaba, ese pelo rojo, ese maquillaje, esas uñas. Entonces, fue una combinación bien interesante. No, y su pasión y motivación por el movimiento paralímpico y la defensa por los derechos humanos de los atletas. Una luchadora que estará por siempre en nuestros corazones y la verdad es que estoy segura que siempre estará presente con nosotros. Así es, porque ella cumplió, Mercedes, con su objetivo. Al ella no haber practicado ninguna disciplina deportiva antes, ella en su colegio fue la anotadora. Yo siempre cuento esta historia, ella la contaba también. Ella nunca hizo un estiramiento físico, no le permitieron hacer un estiramiento físico, nada. Y cuando ella conoce que puede hacer deporte, que puede dar resultados, que puede representar a su país, su objetivo fue demostrarle a nuestra sociedad venezolana que las personas con discapacidad sí podían hacer deporte al más alto nivel. Entonces ella cumplió con su misión, con su propósito, lo demostró no una sola vez, sino bueno, N cantidad de veces, y hasta sus últimos días. Ella, fiel representante de los valores del movimiento paralímpico, ella se quería retirar a los 90 años porque el deporte paralímpico en algunas disciplinas no hay límite de edad pues, para practicarlo. En el caso de las pesas, el reglamento no estipula ningún límite de edad, sino que hasta el cuerpo aguante. Sí, hasta lo último, porque ella estaba buscando su clasificación para los Juegos de Tokio 2020. Ella estaba en muchos proyectos que van a salir próximamente relacionados con el movimiento paralímpico. Ella estaba muy activa en lo que es la parte también de medios también. Ambos hicimos una llave de verdad extraordinaria porque, bueno, surgieron muchos retos también. No te creas que el camino fue tan fácil porque hablando de derechos humanos, Mercedes, este es un tema que nos toca y en el movimiento universal pues, de personas con discapacidad hemos tenido que trabajar bastante para ser respetados, visibilizados. A mi mamá te confieso que
y lo digo con toda la responsabilidad, no fue fácil su permanencia, ¿no? en su carrera deportiva, porque aún dando resultados, había ciertos ataques, ¿no? O señalamientos acerca de la edad. Entonces mi mamá fue muy señalada, Sí, sí, sí. Especialmente desde después de Sydney 2000. Ella empezó a ser señalada y ella ella siguió adelante dando resultados. Los resultados hablaban por sí solos. Sí, pero la verdad es que surgen esas cosas, ¿me entiendes? Y por eso es que crece más mi pasión para educar, ¿me entiendes? Para derribar todo ese desconocimiento. Y por eso es que soy tan apasionado en lo que hago y lo que digo, para cambiar, ¿no? Esa percepción sobre la discapacidad excelente. Totalmente, Carlos. Además, Carlos, yo siento que en mi experiencia como atleta, la oportunidad para las personas con discapacidad en Venezuela y para que las personas con discapacidad puedan llegar a la alta competencia es todo un proceso lleno de múltiples barreras. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo recuerdo cuando estaba en mis inicios descubriendo lo que era el deporte adaptado, me enamoré del running, quería también llegar al nivel competitivo de mis compañeros, grandes atletas de selección nacional, y yo los veía ellos compitiendo con su equipo y yo también deseaba tener ese equipo. Y recuerdo que una vez visité el Ministerio de Deporte, eso para mí fue súper irónico, pero es una anécdota que me encanta compartir. Sí. Recuerdo que fui en búsqueda de apoyo para el material deportivo, que es la silla de atletismo, ¿sabes? Que es una silla muy costosa. Además que en Venezuela no existen fabricantes de este tipo de equipos deportivos. Bueno, en realidad llego al ministerio y me dicen, mira, es que es únicamente para, este equipo deportivo es únicamente para atletas de alta competencia. Y yo me quedé así como que, bueno, ¿y cómo hace una persona con discapacidad que quiera llegar a la alta competencia? Yo en ese momento, mis aspiraciones eran llegar a la alta competencia, estar en una selección nacional, representar a mi país. Deseaba con locura acceder al atletismo adaptado y fue, Carlos, yo me tuve tropezones que no te imaginas, que eso también fue una de mis motivaciones para cambiar esa realidad y que las personas con discapacidad pudieran tener la oportunidad de conocer qué es el deporte y eso me encanta porque eso te llevó a otros proyectos. Sí, total. Porque de ahí, de ese amor por el deporte y el movimiento paralímpico nace, y por supuesto la inspiración de nuestra querida Suray, nace Adaptados por. Cuéntanos de Adaptados por. Bueno, Adaptados por, como te dije, nace en el año 2014, inmediatamente después de que me graduó. Fue mi tesis de grado, fue una tesis también pionera en mi universidad, en mi casa de estudio. Se llamó Estrategias Comunicacionales que promueven el deporte para personas con discapacidad. Ese fue un proyecto de investigación que yo hice y lo hice también como tomando la fuente del Ministerio del Deporte, porque ahí fue donde vi que de donde salían toda la fuente de noticias era muy deficiente, ¿no? La cobertura. Entonces tomé como referencia el Ministerio del Deporte. Y fue un proyecto bien exitoso, fue el de fue la tesis de mayor nota de mi promoción, porque fue un tema también que nunca antes se había tocado en mi casa de estudio. Una de las trascendencias la primera de las trascendencias, porque ese proyecto dio para más, fue Adaptados por. Yo me doy cuenta a raíz de los resultados que, bueno, que sí era el lenguaje de los comunicadores no era el correcto, no era el adecuado. Me di cuenta también que era muy pobre, ¿no? En la cobertura. Por ende, la sociedad entonces desconocía, ¿no? Quiénes eran sus atletas, cuáles eran las disciplinas que participaban. La gente conoce más a quién es un Cristiano Ronaldo, pero entonces no sabe quién es una Mercedes Gómez, ¿me entiendes? Sí, y además también recuerdo esa campaña, Venezuela conoce tus paralímpicos. Sí, Venezuela conoce tus paralímpicos. Ese fue un proyecto, como te dije, Adaptados por, fue un proyecto que de verdad, por la pasión, creció muy rápido, porque de verdad lo hice con todo el cariño, lo hice desde, bueno, sin recursos, te lo digo así, pero fue calando,
fue calando porque era algo que hacía falta en nuestro país. Afortunadamente conté con muchos apoyos y con una alianza de comunicadores de Latinoamérica que, bueno, que me dieron ese respaldo, y así fue como yo pude entonces inmediatamente incorporarme a la cobertura de los medios, porque hay una alianza en nuestro continente sobre el desarrollo de la comunicación del paradeporte. Entonces, Adaptados Sport era clave porque en Venezuela no existía esto, ¿me entiendes? Ni siquiera el Comité Paralímpico de Venezuela para aquel momento, sino hasta el año 2016 no tenía canales de comunicación, no tenía redes sociales. Lo recuerdo totalmente. Yo recuerdo que, por ejemplo, iba a los Juegos Nacionales en Barquisimeto y no había ningún tipo de difusión. Y no había nada, entonces, a los lugares de competencia, a la pista, por ejemplo, solo, ni sin medios de comunicación, y tú dices, bueno, pero ¿y dónde está la gente local? Y entonces, bueno, yo me di cuenta que la comunicación es un factor clave para educar, para entonces también concientizar acerca de las leyes y decretos, ¿no? Para en pro al movimiento de personas con discapacidad, no solamente en el deporte. Las personas con discapacidad pueden enterarse que pueden hacer deporte porque aún en pleno siglo XXI muchas personas desconocen que pueden recuperarse, tal vez no se conviertan en atletas de alto rendimiento, pero tal vez pueden hacer algo por recreación, pueden hacer algo para rehabilitarse. Y estas son las bases del movimiento paralímpico, fueron las bases de la rehabilitación para que esto se creara un movimiento competitivo. Entonces yo quise aportar todo eso y así fue como fui calando. Tuve la oportunidad de ir a diferentes eventos nacionales, era el único que hablaba sobre esto. Ajá. Después también se me abrieron las puertas en los eventos internacionales, Juegos para Panamericanos de Toronto 2015. Bueno, llegué como nuevo, pero, o sea, quizás las ganas, ¿me entiendes? Fue lo que me fue abriendo más puertas y más puertas. Después fue Río 2016. Antes de Río, yo hice la campaña Venezuela Conoce tus Paralímpicos porque yo estaba de verdad comprometido con el movimiento. Yo dije, bueno, mira, no es posible que los atletas, no es posible que la sociedad no sepa quiénes lo van a representar. O sea, es como que sentía que era una falta que 24 atletas estén participando en el tercer evento más importante, multideportivo más importante del planeta, y la gente no sabe que está una Suray Marcano, que está una Belkis Mota, y así sucesivamente. Sí, entonces, grandes atletas, la verdad. Sí, es que y entonces, bravo por todos los atletas venezolanos que aparte, bueno, eso fue una... Sí, aparte luchan constantemente porque, bueno, la verdad es que el deporte... Y están ganando medallas, y están ganando reconocimiento. Encima de todas esas circunstancias, bueno, mira, están dando lo mejor, y yo dije, mira, no es posible. Y entrenan con y las entonces garras, yo, exactamente, sabemos lo difícil que es prepararse, ser un atleta en Venezuela, ¿sabes? No es para nadie un secreto, no estamos hablando de algo, pero es bien difícil. Te lo digo yo como hijo de un atleta de alto rendimiento. Yo viví con un atleta que también a su vez me transfirió esta mentalidad de alto rendimiento. Y yo sé lo que cuesta prepararse, yo sé el sacrificio que se hace, yo sé los momentos que se sacrifican también para compartir con la familia. Entonces, totalmente. No, nadie me va a echar cuento. Sí, entonces, no, y a mí mucho menos. Yo siempre tenía que correr 2 maratones, uno para ir a un maratón, para conseguir todo el soporte que me requería para ir a cualquiera de los viajes, y el maratón en sí. Entonces yo siempre hacía un maratón tras otro. Dejar a tu familia, dejar a tu hija, totalmente. Alimentarte bien, y los apoyos que son necesarios. Yo recuerdo toda tu trayectoria y tu preparación en Venezuela, y bueno, es eso, o sea, yo quería también resaltar eso. Siempre me llamó la atención cómo en medio de todas esas circunstancias, cómo ustedes, ¿no? Cómo ustedes los atletas salen victoriosos de todas esas, porque no es fácil llevar todo el tiempo un tropezón, unas actitudes, a veces las barreras son actitudinales también, y ya lo dijiste tú, ¿no? Cuando te presentaste allí en esa oportunidad con estas personas, estas autoridades. Entonces, yo digo, bueno, esto lo podemos también. Es bueno que la sociedad lo conozca porque hay tanto que ver en el paradeporte, hay tanto, o sea, para aplicarlo en la vida diaria. Entonces, bueno, por eso fue que me dediqué al 100% con esto. Vino Río 2016, exitosísima ese evento, de verdad que me consagró en la parte de comunicación.
se me abrieron aún más puertas y bueno, ahí vinieron también después inmediatamente los Juegos para Panamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017. Luego me tuve que venir a Estados Unidos y no me quedé, o sea, no me quedé quieto y apenas llegando hice también un evento, primer festival de deporte adaptado, se llamaba Adaptive Sport Fest y bueno, eso fue también un exitazo rotundo. Sí, ¿no? Y luego nos acompañaste también. Nos los acompañó usted en el maratón de Miami. Nueva York. 2017. Eso fue en el 2017 y seguidamente en el 2018. Mira, y yo llegando aquí que no sabía, estaba aterrizando, bueno, me fui con ustedes también a esa mágica experiencia que fue Nueva York. No, me encantó. Fue una experiencia maravillosa. Sí, vale, ustedes de verdad que, bueno, les doy las gracias. Es una experiencia que queremos que se repita muchísimas veces. Sí, porque vivir esos momentos al lado de ustedes, más allá de que seamos amigos, o sea, es algo que deja grandes enseñanzas y yo sé todo lo que requiere, ¿no? La preparación no solamente física, mental, porque yo te vi entrenando y todo lo que se presentó, que si la silla no llegó, que si esto. Entonces, la silla se pasó, no, fueron cosas, la verdad es que sí, yo creo que también depende muchísimo de la actitud, ¿no? Cómo uno enfrenta las circunstancias de la vida, y yo creo que para mí tú eres una de esas personas que tiene esa energía siempre alta, que es una persona con muchísimo entusiasmo, motivación, que eres un soñador, eres súper divertido. No, se lo debo a mi madre. En las redes no para, la verdad no para. Se lo dejo a mi madre, Carlos, se lo dejo a mi madre. Has documentado muchísimos momentos. Describe uno de los momentos más especiales que tú hayas documentado en estas competencias internacionales donde tuviste la oportunidad de... Bueno, mira, de verdad que uno de los momentos, yo diría que, bueno, son muchos, pero para mí llegar a los Juegos Paralímpicos, estar en la ceremonia de inauguración, fue uno de los momentos de mayor éxtasis, porque yo estaba llorando y riendo al mismo tiempo de la emoción, porque primero era un sueño hecho realidad. A mí también se me presentaron muchos obstáculos y llegué como un periodista independiente con Adaptado Sport, con mi proyecto bajo la mano, como un venezolano que, bueno, que también cree en sus sueños, ¿no? Y no fue que me pagaron todo, no, fui yo con mis propios recursos. Y llegar y ver a la delegación de Venezuela, ver la delegación de los demás países, 4,000 y tantos atletas, también accediendo a la meta máxima de un atleta del alto rendimiento, ¿no? Sí. Fue maravilloso. Para mí, una de las experiencias más inolvidables. Después, estar allí al pendiente, ¿no? de cada una de las competencias, las medallas que trajo Venezuela, 6 medallas y 23 diplomas, para mí fue, y estar ahí en cada competencia, porque a veces eran simultáneas, entonces yo no sé cómo hice, yo estaba en una, después iba a la otra, y llegaba entonces al momento de la premiación, y a mí, de verdad, yo o sea, eso fue lo más grande que he vivido, ¿verdad? Los Juegos Paralímpicos para mí es un escenario, bueno, único, o sea, lo que se vive ahí, la energía que está allí es extraordinaria, y no la dejo por detrás. Ver a mi madre competir, siendo la mujer más longeva del parapowerlifting a los 62 años también, ya que ella no está con nosotros físicamente, dije, bueno, o sea, cumplí. Valió la pena todo lo vivido, valió la pena todo el sacrificio que hice. Para mí eso no tiene precio. Volvería a estar en los Juegos Paralímpicos hasta que me quede de vida, cada 4 años. Esa es mi la meta. verdad es que sí. Nosotros, la verdad, muy felices, agradecidos de todo lo que haces por el movimiento, del amor que tienes por el movimiento paralímpico, de la pasión que sientes por los atletas venezolanos, sí, a los que apoyas incansablemente. Estamos muy cerca de un evento muy importante que es los Juegos Paralímpicos de Tokio. Sí. Sé que tienes una relación muy cercana con el Comité Paralímpico Venezolano y no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte cómo va nuestra representación para Tokio, cómo se prepara nuestra delegación de atletas venezolanos y por supuesto, bueno, muy bien.
abrirte las puertas desde nuestra plataforma para brindarle toda la difusión a nuestros atletas paralímpicos. La verdad es que he notado un cambio maravilloso. Hace falta. Y se nota el trabajo arduo que está realizando el Comité Paralímpico y toda la buena vibra, igual para todo el movimiento paralímpico en Venezuela. Desde afuera se ve. Y tengo que decirlo, se nota que están trabajando con mayor coordinación y se están viendo los resultados con los atletas. Gracias. Bueno, sí, quería agregar en la conversación anterior que en los Juegos Paralímpicos se rompen todos los mitos, Mercedes. Se rompen todos los mitos que podemos arrastrar de ese pasado de la discapacidad, donde creíamos donde se creía, yo nunca creí eso, pero donde se creía que la discapacidad era un sinónimo de algo malo, de algo horrendo, de algo de enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, desde el inicio del nacimiento del movimiento paralímpico, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento paralímpico y el deporte ha desmantelado esas creencias y le ha mostrado a la sociedad que todo el potencial humano que se puede tener o que se puede llegar a desarrollar, así una persona tenga una condición o le haya pasado algo, es un escenario que ofrece múltiples oportunidades. Y bueno, hablando de Venezuela, desde el año 2018 fui nombrado por todo este trabajo, ¿no? Fui postulado para ser el jefe de prensa de Copaven. Se tuvo que hacer muchos cambios, ¿no? Fue un trabajo desde cero que iniciamos y ha sido también cuesta arriba, porque cuando encontramos un comité, ¿me entiendes?, con muchas deficiencias, ¿no? Sí. A pesar de que los atletas siempre tenían ese espíritu, ¿no?, de competencia, de querer surgir. El deseo. Hubo que reestructurar muchas cosas. La comunicación era primordial. Hubo que empezar unas redes sociales desde cero, porque hubo que crear unas nuevas, porque la otra administración no dio las claves de las redes sociales. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo, que ha rendido frutos, porque entonces ya las personas son fieles, ¿no?, al movimiento. Se ha fidelizado tanto los atletas como las nuevas audiencias, que siempre Venezuela ha sido maravilloso también en cuestión del apoyo deportivo, en cuanto a la audiencia, al público. Y eso también ha despertado el interés de múltiples organizaciones también, y nos reconocen ya como parte, ¿no?, del continente. Del movimiento. Sí, y bueno, a pesar de todos los retos, ¿no?, del corto tiempo que tuvimos, porque nosotros empezamos a mitad del ciclo paralímpico, y bueno, luego pudimos ir a Lima, ¿no? La delegación pudo salvar. Lima era clave, los Juegos Panamericanos de Lima eran clave para poder clasificar a Tokio. Se pudo lograr los cupos de algunas personas en la participación, y así pudimos salvar prácticamente el ciclo. Con la llegada de la pandemia, muchas de las cosas también, cambiaron, y entonces, sin embargo, bueno, hasta el momento hay 14 clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Hace poco se dio a conocer 6 nombres más de los atletas quienes van. Tenemos clasificados en la paranatación, en el paratletismo, tenemos uno en el paratenis de mesa, tenemos un cupo país para el paraciclismo, y bueno, todavía está por definirse las pesas, pero la mayor delegación está en el atletismo. Entendemos que es la más numerosa, ¿no? Sí. La que guarda mayor tu disciplina. Sí. Entonces, disciplina que extraño muchísimo, porque desde que nos vinimos a España tengo 2 años. Mi último maratón fue el maratón de Nueva York en el 2018, y desde entonces, bueno, por todos estos cambios país, adaptaciones y muchas cosas más, he tenido que parar, pero ya pronto Mercedes is back. Bueno, esperamos, y no te rindas, porque puedes en algún momento llegar a esa meta máxima. Tienes que por lo menos... No, para nada. Tú sabes que... Para mí tú estás al lado de las grandes también. Tú para mí eres una referencia, así como lo es Tatiana McFadden. Bueno, Mercedes Gómez. A grandes niveles. He tenido la oportunidad de correr con ella. Tú has tenido la oportunidad de correr con ella, sí. Y lo recuerdo bien. Y
para mí, bueno, tenemos también muchas personalidades en Venezuela, pero tú eres una de las que ha llevado el paratletismo de pista en silla al más alto, ¿me entiendes? Porque has participado en eventos, has sido constante. Sí, bueno, la verdad es que en el atletismo, hablando específicamente del atletismo en la pista, son muy pocas las mujeres, era muy poca la participación. Por eso te digo. Y creo que estaba en Yadira Soturno. Yadira Soturno, una chica de Mérida, que no recuerdo su nombre, qué pena. Y bueno, estaba yo. Éramos cuatro o cinco chicas. Tú, desde tu incorporación, fuiste una de las que más visibilidad le dio a nivel también internacional por todos estos maratones. Las participaciones en los maratones. Y sí, no bueno, solamente maratones, también esas copas de Gatorade. Sí, lo que pasa es que, Carlos, yo vi la realidad de mi oportunidad de ser selección nacional. O sea, yo únicamente llegué yo llegué únicamente a ser preselección nacional. Nunca hubo esa oportunidad para que pudiera asistir a una valía internacional, para que me pudieran, ¿sabes?, federar. Nunca hubo esa oportunidad y siempre me quedé con esas ganas de esa sensación de también representar a nivel de selección a Venezuela, claro. Entonces vi que no había esa oportunidad y decidí apostar a otras cosas más, como en los maratones, que me daba a mí la libertad de poder viajar, seguir representando a mi país, y qué mejor que hacerlo acompañadas de personas con discapacidad que también pudieran vivir esa experiencia. Porque yo recuerdo que la primera vez que yo corrí el maratón de Nueva York, yo estaba sola. Lo sé, yo lo recuerdo. Sola, o sea, era la única mujer con discapacidad de Venezuela corriendo el maratón de Nueva York. Lo recuerdo. Y hiciste historia. Es un capítulo para la historia también del paradeporte, toda tu participación en estos maratones, que fue también el de Chicago también, en el 2017. Sí, no, yo estuve en varios. Yo realicé 5 maratones de Nueva York consecutivos. Sí, el primero lo recuerdo perfectamente. Fui acompañada por 2 atletas de la selección nacional. Luego se dio la oportunidad de iniciar la alianza a través de Conachiles International y creamos un chapter en Venezuela para promover la participación de maratones a nivel internacional. Nos abrió una oportunidad maravillosa con la gente de Aquiles, y nosotros desde Discapacidad Cero decidimos desarrollar nuestros programas y también ofrecerle esa oportunidad a las personas de que tuvieran esa experiencia de sentirse en la alta competencia, con grandes atletas, en grandes eventos deportivos, porque en ese momento yo sentí que al Comité Paralímpico de la época no le importaba. Muy y realmente valioso. Era una lástima, porque en ese momento el deseo, las ganas, la motivación, las ganas de estar allí eran enormes, y bueno, decidí abrirme paso por mi cuenta. Y bueno, tal vez a veces las cosas suceden de una manera. También yo viví eso como periodista. Yo no tuve el camino tan libre, pues, cuando quise ofrecer o aportar mis conocimientos hacia el Comité Paralímpico de aquel momento. Fui vetado como periodista. Sí, fui vetado como periodista. Bueno, a mí me vetaron de atletas, imagínate. Igual yo seguí adelante y bueno, aquí estoy yo. Un dato curioso es que a mí me negaron todas las acreditaciones para los Juegos por Venezuela. A mí me las negaron todas. Las acreditaciones de prensa, no sé por qué razón. Yo quería aportar eso, pero tuve el apoyo del Comité Paralímpico Internacional, pero bueno, las vueltas que da la vida. Hoy soy yo el que acredita la prensa venezolana y le doy totalmente apertura a los medios de comunicación que quieran asistir a los Juegos Paralímpicos. Obviamente dentro de los tiempos, hay sus tiempos, ¿no?, de acreditación, pero soy yo esa persona que quiere abrir esa brecha, ¿no?, para los comunicadores. Y la verdad es que hace falta. No podemos seguir en lo mismo. Tenemos que educar, tenemos que aquellas personas que tenemos esa oportunidad de poder tener ese compromiso con las personas y mostrar todo lo positivo que hay más allá de las cosas y las barreras que se puedan empezar, porque hay muchísimas barreras. Hay cosas. Montones, pero es una forma de mostrarte que... Y yo le agradezco también a la plataforma Discapacidad Cero, porque ustedes han trabajado durante muchos años para tanto la inclusión,
de las personas con discapacidad. Ustedes han hecho hincapié también en toda la normativa de leyes también. Se las conocen de la 1 hasta la última. Sí. Y no, han trabajado. Además nos apasiona muchísimo, nos motiva, nos inspira muchísimo el movimiento de derechos humanos de los Estados Unidos. La verdad es que es un movimiento súper fuerte, que invitamos a todas las personas a que descubran más sobre el movimiento de ADA, porque es un modelo que vale la pena replicar y que muchos países volteen a ver, porque realmente el proceso de inclusión social de los atletas en los Estados Unidos es impresionante. Sí. Yo he tenido la oportunidad de estar allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, estuve en la Universidad de Illinois con el Team USA de atletismo, y la experiencia fue bárbara. O sea, primero, el entorno físico para la preparación, ¿no? Contar con todos los equipos, los equipos adecuados, el personal adecuado, que te brindan toda la facilidad en cuanto al apoyo técnico, médico, nutricional, etcétera. O sea, aparte el componente de la formación, porque no puede estar desvinculado una cosa de la otra. Deben ir agarraditos de la mano el deporte y la formación académica en los Estados Unidos, y la verdad es que eso deseo de todo corazón que algún día lleguemos en Venezuela a esos niveles. Vamos a llegar, sí. Sí, yo me siento muy feliz y afortunadamente ya todo eso quedó atrás, Carlos. Afortunadamente todo eso quedó atrás, porque siento muchísima felicidad de ver todo el trabajo que están haciendo en el comité, porque se nota el trabajo, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, con el impulso que le están dando los atletas y con todo el esfuerzo que lo hacen, ¿no? Porque no son fáciles las condiciones en Venezuela. Sí, y bueno, justamente mañana 16 de mayo vamos a iniciar el conteo, y te invito a que te unas junto a Discapacidad Cero al conteo de 100 días para llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces, bueno, ahí estamos preparando cosas por redes sociales, pero desde España te invito a que tú, David, te unas a este conteo. Y bueno, esperamos que estos juegos se den. La pandemia hizo que se reprogramaran, pero a pesar de las condiciones del mundo, ¿no? Se espera que sean unos juegos. La prioridad ahorita es hacer unos juegos seguros, pero está encendido esa llama paralímpica en los corazones de las personas, y llegar a los Juegos Paralímpicos en este año va a significar como una simbología de haber derrotado el virus, porque a través del deporte, ¿no? Los atletas están acostumbrados a vencer todas las barreras, entonces creo que no va a ser la excepción. Y bueno, esperamos que sean unos juegos seguros, pero con toda la fe y con toda la seguridad de que van a poder llegar y competir y bueno, finalmente hacer sus marcas ya para enrumbarnos dentro de 3 años más a París 2024. Ahí estaremos con nuestras plataformas. Mira, yo siento que si bien la pandemia trajo muchísimas cosas negativas, también trajo frutos y momentos y oportunidades. Y yo creo que tú eres una de esas personas que ha encontrado una oportunidad para continuar expresando el amor y la pasión por el movimiento paralímpico. Y recientemente uno de tus nuevos proyectos fue el lanzamiento de un libro que me encantaría que nos contaras más sobre el libro del poder de la discapacidad. Sí, bueno, aquí te lo tengo, mira, aquí está el poder de la discapacidad. Mira, este libro de verdad que, bueno, es nuevamente una de las trascendencias de Adaptados Por, ¿no? Adaptados Por sigue, ¿no? Vigente, pero ha dado para más, ¿no? Y entonces, bueno, este libro, te voy a comentar, este libro tiene una historia tremenda, porque esto surge en plena pandemia. Eso fue en el año pasado, en el mes de junio. Yo tuve muchos live hablando sobre estos temas, sobre los juegos, sobre la suspensión de los juegos. Y en un live que tuve con unos colegas, unos compañeros, hablábamos sobre el empoderamiento de las personas con discapacidad a través del deporte. Entonces hubo un debate sobre el propio término discapacidad, que yo estoy alineado por la Organización Mundial de la Salud y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Estoy alineado a cero etiquetas, a dejar de un lado
todos estos términos, ¿no?, que no se utilizan y Sí. utilizar el correcto, ¿no?, que es personas con discapacidad, pero estamos hablando de empoderamiento. Y hay cosas que van más allá de lo físico. Entonces, estábamos hablando y hubo como un debate, ¿no? Porque la conversación se fue por estos temas más allá de autoconocimiento, de mente, cuerpo y espíritu. Entonces entendemos que hay una conexión invisible y cosas así, no nada esotérico, pero sí muy No, para nada. metafísico. Para mí es que somos Entonces, energía. yo tengo un criterio muy particular que me lo ha dado la crianza y la vivencia que he vivido con mi madre y la experiencia que tengo en el movimiento paralímpico. Entonces, hubo un debate y yo no me quedé como que con eso, o sea, porque como que me quedé picado, pues en pocas palabras. Sí. Entonces yo dije, bueno, no todas las personas pueden tener esta óptica y este criterio porque no estoy diciendo que yo me apego a lo que es, pero yo tengo un criterio particular que lo he ganado con esto, con esa vivencia cercana. Entonces, yo decidí escribir El poder de la discapacidad a raíz de eso. Por supuesto, asesorado en aquel momento también con mi madre, los dos entusiasmados. Hijo, escribe tu libro. También con mi mentora, yo tengo una mentora, una coach, que es la editorial del libro, Dianelis Ortiz, Tú eres el éxito. Ella, el éxito. Bueno, sí, entonces sí, he visto las cosas que ustedes publican. Ellas dos allí me dijeron, no, Carlos, escriba su libro y ponga su criterio porque es importante tu punto de vista y así queda, ¿me entiendes? Por escrito. Y así fue como decidí escribir El poder de la discapacidad en un momento de muchas cosas inciertas por lo de la pandemia, mucho desánimo también. Esto no es un libro solamente para personas con discapacidad, no es un libro solamente para atletas, sino para la sociedad en general. Un niño de 10 años puede leer este libro. Entonces son 13 capítulos. Hago un estudio exhaustivo sobre cómo se veía la discapacidad en los primeros momentos, en las primeras etapas de la vida de la Tierra, en la edad antigua, edad media, edad contemporánea, y doy con el cambio de percepción que dio el inicio del nacimiento del movimiento paralímpico, y de ahí en adelante, bueno, temas sobre el uso correcto del lenguaje a raíz de todo lo que el deporte paralímpico ha hecho, que los cambios que ha ejecutado, ¿no? Porque como te dije en un momento, se han roto los mitos. Por ejemplo, en el baloncesto de silla de ruedas, se rompe el mito de la altura. A mí no me metían en el equipo de baloncesto del colegio porque yo no soy de gran estatura, pero ¿y cómo hace una persona que está en silla de ruedas? Y aparte, también trato esos temas que van más allá de lo físico, porque entonces, gracias al trato que he tenido por años con los atletas, yo he aprendido a saber cómo piensan y cómo hacen las cosas, ¿me entiendes? Cómo piensan, cómo hacen, empezando por mi madre. Entonces, quiero dar esa propuesta interesante porque la gente ve los resultados. Sí, pero no saben lo que hay detrás de todo. Y no saben qué hay detrás de eso. Y entonces, bueno, no quiero hablar de fórmulas mágicas, pero no, ¿qué hay detrás? ¿Cómo, sí, exacto, sí. ¿Cómo esta persona que de repente quedó amputada de los dos miembros inferiores, bueno, puede convertirse en un campeón mundial y ganar una medalla de oro? Y, por ejemplo, fulano que está en su casa, bueno, va al gimnasio, pero vive desanimado toda la vida porque apenas pasa una noticia negativa en la televisión, bueno, ya se le derrumba el mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo piensa el campeón y cómo piensa esta persona? Entiendo que no todos vamos a ser campeones, pero ¿por qué no ser campeones de la vida? Personas de alto rendimiento. Entonces, claro, pero allí... yo creo particularmente... Bueno, a ver, uno de mis deseos era llegar a la alta competencia y me di cuenta, debo decirlo aquí, que me di cuenta después de esa gran aspiración de querer estar con los mejores atletas y llegar a un gran rendimiento competitivo, me di cuenta que si bien eso es importante porque es necesario también que se muestre la élite.
pero también de aquellas personas que simplemente lo pueden hacer por disfrutar, por pasar un rato diferente. Mira, para vivir una vida placentera, Sí, sin tanto, bueno, vamos a utilizar esta palabra, acartonamiento mental, porque todo está diseñado para que nos sintamos mal. Vamos a hablar claro. Mira, salió el cohete, no se sabe dónde el cohete cayó, estos días la noticia, que sí, la pandemia, que sí. Ok, entonces, ¿dónde vamos a poner la atención? Porque mientras eso está pasando, bueno, ahí está Mercedes Gómez, está en España, está sacando adelante su proyecto y está soñando con volver a la competencia y está trabajando en ello. Están 14 atletas de alto rendimiento en Venezuela preparándose para los Juegos Paralímpicos de Tokio. ¿En qué momento ellos piensan en el cohete? No tienen tiempo para pensar en el cohete y entonces ellos están trabajando para un fin y una meta, un propósito. Si se ponen a prestarle atención al cohete, bueno, hasta ahí llegaron y no lo van a hacer porque esa es la mentalidad de poder que existe aquí. Quise describir un poco en la portada, si me permites y tenemos tiempo te la describo brevemente. Es una portada con muchos elementos que esta portada me la hizo Jorge Torrealba, un caricaturista venezolano de Punto Fijo, vive aquí en Miami. Bueno, se acaba de mudar a Nueva York. Bueno, esta portada quise rendirle tributo a Suray Marcano, la mamá de las pesas, principalmente. Aquí salimos ella y yo. Bueno, salimos en el podio de los Juegos. Estos son los ajitos, ¿no? Para los que nos están viendo, saben que en los Juegos Olímpicos los símbolos que los representan son los aros, ¿no? Y en los Juegos Paralímpicos son los ajitos, que significan espíritu en movimiento, y cada uno de ellos representa los valores del movimiento, que son inspiración, igualdad, determinación y coraje. Son 4 valores del movimiento paralímpico que están dentro de todos los atletas. Sí. Entonces, yo en el podio de los Juegos Paralímpicos con mi madre, bueno, fue la representación de que ambos llegamos a esa meta. Aquí están tú debes conocer la meta como de las competencias, porque fue para ella también un reto llegar como atleta y para mí otro reto llegar como periodista. Entonces, aquí estamos los dos disfrutando de esa gloria. Ella con una medalla de oro, un corazón hermoso, forma de corazón, que representa la pasión que ella le puso a las pesas y a su deporte, porque eso era lo que le daba vida a ella. La muleta de ella en lo alto, ella tiene 2 muletas canadienses, una en la que se recuesta y esta que está en lo alto, bueno, es como un símbolo de que ella venció los estigmas de la discapacidad y pudo demostrarle a la sociedad que sí, la persona con discapacidad y Suray Marcano podía hacer deporte al más alto nivel. Yo con la antorcha de los Juegos de color violeta, el color violeta tiene que ver con la transformación, con los cambios, con la transmutación. Bueno, quiero transmutar este cielo oscuro que pudiese ser el desconocimiento que aún hay acerca de todos estos temas. Bueno, quiero iluminar las mentes y cambiar todos esos patrones mentales, ¿no? A través de todo el contenido de este libro, 200 páginas, bueno, sobre estas historias fantásticas y tomando el ejemplo de los atletas paralímpicos, el ejemplo de vida. Están los 4 elementos inmersos, el agua, tierra, fuego y el aire. Algunos elementos también que vemos en los Juegos Paralímpicos, algunas prótesis biónicas, aquí está una prótesis de carrera, por supuesto las pesas aquí, el deporte de mi madre, y bueno, rueda, aquí está la rueda de la silla de carrera, esta debe ser tu silla. Y no, bueno, la verdad que el balón de baloncesto como un sol, porque el deporte, tú me dirás, el deporte no es como un nuevo amanecer para las personas con discapacidad. Totalmente. Tú pasaste por un momento, lo tuyo fue un accidente. Lo sé muy bien, verdad, yo tuve un accidente automovilístico. Conozco tu historia y sé que pudo haber sido un momento difícil, ¿no? Pero el deporte a ti te dio como una nueva vida. Sí, el deporte para mí fue una segunda oportunidad de vida, la verdad es que sí. Carlos, yo de verdad
Sí, estoy muy, muy ansiosa de leer el libro. Espero que pronto podamos acceder a él. No sé cómo más. El libro está en Amazon, pero bueno, tengo esta copia. Sí, Vamos a tener que ir a España. Sí. Sí, no, Vamos a ver ya cómo hacemos. el libro está en Amazon, pueden descargarlo. A mí me interesa que tú leas ese libro también. A mí me interesa que tú leas ese libro también. Sí, Vamos a ver cómo hacemos. Cuando vi... Para mí sería un placer que tú y David leyeran mi libro. Para mí sería un total, inmenso placer que lo leyera. Yo voy a ver cómo te lo hago llegar, pero de verdad que a mí me interesa mucho porque para mí sería un honor compartir esto con ustedes y que esto también, yo sé que ustedes, mucho de lo que está aquí, están ustedes. Todas estas cosas que yo pude escribir aquí en estos 13 capítulos, pero también me gustaría compartir ese criterio que te dije que quiero defender, que quiero mostrarle al mundo. Total. Y es una propuesta que le hago a las personas para que pensemos con una mentalidad de alto rendimiento tomando el ejemplo de los atletas paralímpicos. Total, es que la determinación, la persistencia, la perseverancia, la disciplina, el trabajo de equipo, el espíritu de querer y de lograr metas es súper importante, no solamente para llegar a la alta competencia, sino para enfrentarnos diariamente en la vida. Porque es que todos los días nos encontramos con tropezones que decimos, pero ya va, ¿y qué es esto? Pero bueno, de eso se trata, de caernos, de levantarnos, de seguir adelante. Yo la verdad es que me siento en esta nueva etapa de mi vida muy feliz, agradecida y siento que he crecido. Esta pausa me ha permitido a mí crecer también como persona, darme cuenta de mis errores, de querer mejorar, de querer cambiar incluso muchos hábitos. Y bueno, tú sabes perfectamente por muchas de las cosas que he pasado por este lado. Lo sé, y siempre he estado, y de verdad que debo agradecerte porque siempre me has brindado tu apoyo con energías positivas y yo lo valoro muchísimo. De verdad que yo estoy muy feliz, Carlos, de todos los logros, de todo tu crecimiento. Es que han sido tantas cosas, tantos momentos, tantas vivencias y tanto que contar que yo estoy segura que esta no va a ser nuestra única conversación. Quiero aprovechar la oportunidad, Carlos, para ofrecerte aquí públicamente con toda nuestra familia de Discapacidad Cero, todas nuestras plataformas, para impulsar el movimiento paralímpico venezolano y de la región, porque lo que queremos es que cada vez más personas se sumen y conozcan y estén involucradas en los procesos de inclusión social, en el deporte adaptado, en la defensa de los derechos humanos. Me encantaría, Carlos, que compartieras un mensaje para que cambiaras esa visión, que este espacio, que este momento te sirva para cambiar la visión de muchas personas. ¿Qué le dirías a toda la audiencia que nos sigue, que son personas con y sin discapacidad? Sí, bueno, nada, yo les digo a todo ese público que nos está viendo, nos va a ver, ¿no? En la continuidad de esta entrevista, que de antemano te doy las gracias. Bueno, mira, yo como promotor del movimiento paralímpico les invito a que se sumen a algo que los va a llevar a un nivel más elevado, ¿no? Puede ser cualquier cosa, no puede ser solamente el deporte, pero yo promuevo el deporte paralímpico porque en el deporte paralímpico no existen los efectos especiales. Aquí vemos cosas que la sociedad considera imposibles, aquí se hacen posibles. Sí. Entonces yo invito a que tengamos una mentalidad que nos lleve al campo de las posibilidades. Ya basta de la limitación. Ya basta de sentirnos menos, ya basta de creer que las cosas llegaron a su fin. No, aquí en el performance y en la vida y en las actuaciones de los atletas paralímpicos tenemos mucho que admirar y, ¿por qué no?, adherirlos a nuestra vida cotidiana. Sí. Convertirnos en personas de alto rendimiento y conocer más sobre esto, ser fanáticos de algo que nos va a dejar mucho. Y es algo trascendental, es algo que nos invita a vivir, ¿no?, con la mayor intensidad, así como vivió Suray Marcano, mi madre, a quien, bueno, siempre llevaré presente y hablaré de ella. Porque sí. La verdad es que Suray para mí fue muy especial. No tengo palabras para describir mis sentimientos hacia esa bella persona que recuerda mis inicios. Ella fue una de las primeras que se me acercó y me habló claro y me dijo, muchachita,
esto te vas a enfrentar a muchas barreras, pero dale con todo, que aquí lo que necesitamos siempre es creyó que en se ti sumen más. y te digo, es algo que no digo porque me lo leí ni me lo aprendí, es algo que he vivenciado y ha sido fuerte el camino. Escribir este libro en medio de un duelo fue también algo, un reto, ¿me entiendes? Terminarlo, pero es esa filosofía del paralimpismo y la filosofía de Suray Marcano. Vamos a vernos como unos triunfadores. No importa que no hagamos deporte de alto rendimiento, pero vamos a vivir la vida desde ese punto de vista y vamos a creer en el campo de las posibilidades, que todo es posible. Y bueno, los invito a que sean fanáticos de este movimiento, que estén al día con las noticias de Discapacidad Cero, de Adaptado Sport y de todo lo que tenga que ver con el paradeporte en vísperas de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.